La entrada a la laringe se va a definir como el espacio situado entre estos sitios. Aquí tenemos esta zona que ven aquí, se conoce como el borde superior de la epiglotis. Digamos que la epiglotis está por dentro, recuerda que todo el conducto está tapizado por mucosa, por lo tanto no podemos ver a la epiglotis, al cartílago como tal, pero podemos ver cómo la mucosa está cubriendo la epiglotis. Y el borde superior de la epiglotis formará el límite anterior de la entrada a la laringe. Después, vamos a seguir en sentido lateral. En sentido lateral tenemos estos pliegues que van desde la epiglotis hasta estos cartílagos que vemos de forma triangular, ¿se acuerdan? Estos pliegues se conocen, ¿se acuerdan? Estos cartílagos se llaman cartílagos aritenoides, que estaban por encima del cartílago cricoides. Entonces, estos pliegues en conjunto se conocen como los pliegues aritenoepiglóticos. Los pliegues aritenoepiglóticos están limitando en sentido lateral la abertura que forma la entrada a la laringe. Estos se conocen en conjunto como el adito laringio. El adito laringio. El adito laringio, límite anterior, borde superior de la epiglotis, límite lateral, los pliegues aritenoepiglóticos, y el límite posterior corresponde a este pliegue situado entre los cartílagos aritenoides, que se llama pliegue o escotadura interaritenoidea. Es la escotadura interaritenoidea que está formando o limitando posteriormente esta entrada. Esta entrada, muy importante, no está ubicado en un plano transverso, es decir, no está de esta forma la entrada, está de esta forma. La entrada se dirige en sentido, está abierta hacia atrás y hacia arriba. O puedes verlo al revés, se dirige la entrada hacia abajo y hacia adelante. Es una forma de verlo. Recuerda que esa abertura está, esta vista, nosotros estamos situados en la laringofaringe, que da la hipofaringe, la parte más baja de la faringe. Cuando estamos situados en este espacio, hipofaringe, y miramos hacia adelante, veamos esta entrada. Todo lo que entra por aquí llegará a la laringe. Normalmente debe ser aire nada más, pero si algún objeto, ya sea algún sólido o un líquido, llega a entrar por aquí, puede llegar a la vía aérea y causar problemas en los pacientes. Muy bien. No olvidar tampoco que estos pliegues que hayamos denominado pliegues aritenoepiglóticos, los pliegues, vamos a ponerle aritenoepiglóticos, forman el borde superior de una estructura. Esto es muy importante ya que la mayor parte de la laringe está formada por esta estructura. El esqueleto fibroso de la laringe está formado por esta estructura. Y esa estructura es la membrana fibroelástica. Si no te acuerdas, te recomiendo ver el video pasado. La membrana fibroelástica era el conjunto de dos membranas, la membrana cricotiroidea y la membrana cuadrangular. En esta imagen vemos, observen, esta es la membrana la membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular formando el esqueleto de la laringe. Vean cómo cuando la membrana cuadrangular llega a su borde superior, el borde superior está formando precisamente eso, los pliegues aritenoepiglóticos. Los pliegues son prácticamente, es la traducción de decir borde superior de la membrana cuadrangular, pero también habíamos mencionado que la membrana cuadrangular tenía un borde libre inferior que forma lo que se conoce como pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares, que formarán los ligamentos vestibulares o cuerdas vocales falsas. Muy bien. Eso fue la cavidad de la laringe y sobre todo la abertura superior. Hablemos ahora de la abertura inferior de la laringe. Fíjense, hay muchas diferencias que distinguen la abertura inferior de la abertura superior. Cuando hablamos de la abertura inferior nos referimos exactamente al espacio situado en el borde inferior del cartílago cricoides. Este se llama cricoides, recuerden. En la clase pasada decíamos que el cricoides
Es la única zona de la vía aérea que está cubierta totalmente por cartílago. No hay otra. Es la única zona que en su totalidad está rodeada por cartílago. Ni el cartílago tiroides, ni la tráquea, ni los bronquios, prácticamente solo esta región. Por eso se considera esta la abertura inferior. Está a nivel de la vértebra C6, no se nos olvide, es el límite inferior de la laringe. Ya para formarse, esto es la tráquea. Observen, esto es la tráquea. Y detrás de la tráquea no hay cartílago, observen. Los cartílagos solo están por delante y por los lados en la tráquea. La abertura inferior, por lo tanto, digamos, cubierta por cartílago en su totalidad. La abertura inferior también, las diferencias, está ubicada en un plano horizontal, a diferencia de la abertura superior de la laringe, que estaba así, orientada en un plano oblicuo, de esta forma. Esa es la abertura superior de la laringe. Esta está en un plano horizontal. En un plano horizontal. Y la última diferencia que tiene la abertura inferior con la abertura superior es que esta siempre se mantiene abierta. No se va a cerrar nunca. ¿Por qué? Por la presencia de cartílago. El hecho que tengas un anillo de cartílago rodeando ese espacio significa que por nada del mundo se va a poder cerrar. Porque hay una estructura rígida que lo está manteniendo abierto. Se mantiene abierto todo el tiempo. Esto a diferencia de lo que ocurre con la abertura superior. La abertura inferior se mantiene abierta todo el tiempo. La abertura superior, en cambio, no siempre está abierta. Al contrario, está rodeada por varios pliegues, los pliegues aritenoepiglóticos, donde hay músculos y donde está el cartílago de la epiglotis, que va a descender y ascender con los movimientos de la deglución. Entonces, es muy importante saber que la abertura superior va a estar condicionada al cierre y a la apertura, dependiendo el momento en el que estemos hablando. Normalmente cuando estamos deglutiendo debe estar cerrada por obvias razones. Entonces hay unos músculos que funcionan como esfínter para cerrar este espacio. Pasamos ahora a hablar de, dentro de la cavidad tenemos espacios. La cavidad de la laringe se divide en 3 espacios. Está muy sencillo aprenderse estos espacios, porque se dividen en base a los pliegues vestibulares y vocales. Entonces, vamos a empezar con este primer espacio, le llamaremos el vestíbulo laringio. El vestíbulo corresponde con ese espacio localizado, observen, entre el borde superior del epiglotis, que forma parte de la entrada, acuérdense, y llega hasta los pliegues vestibulares. Dijimos que los pliegues vestibulares, ¿se acuerdan qué eran? Los pliegues vestibulares correspondían con esta estructura, que se llamaba membrana cuadrangular. Es decir, el borde inferior de la membrana cuadrangular, esta que vemos aquí se llama membrana cuadrangular. Y su borde inferior, que estamos viendo claramente aquí, son los pliegues vestibulares que se conocen como cuerdas vocales falsas. Ahí está. Y también teníamos, no se les olvide, un borde libre superior. Un borde libre superior que formaba los pliegues ariteno-epiglóticos, porque iban hasta el borde superior del epiglotis. Miren, aquí se ve la epiglotis. El cartílago de la epiglotis con su cresta y sus orificios. Ahí está. Este espacio se llama vestíbulo. Vestíbulo se corresponde a la entrada prácticamente, a la zona antes de llegar al espacio glótico. ¿Okay? Es muy importante dividir estos espacios, ya que tanto la irrigación como la inervación, como el drenaje venoso y linfático dependerá de dónde estemos situados, ya sea en el vestíbulo, ya sea en el espacio infraglótico o bien en los ventrículos. De esto depende situarnos, por ejemplo, aplicado a la clínica, situar alguna masa, algún cáncer de laringe. No es lo mismo un cáncer de laringe que está por encima de las cuerdas vocales que un cáncer de laringe que está por debajo de las cuerdas vocales. Después tenemos el segundo espacio, se conoce como el ventrículo. No confundan ventrículo con vestíbulo. Yo recuerdo porque la palabra vestíbulo hace alusión a una entrada. Vestíbulo como el vestíbulo de un edificio, un hotel,
va a ser la entrada. El ventrículo ya es el espacio. Entonces, el ventrículo se va a definir como el espacio entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Los pliegues vocales. Y los pliegues vocales, asimismo, recuerden, forman el borde superior de esta estructura. Esta estructura que vemos aquí se conoce como membrana cricotiroidea. Cricotiroidea. Entonces, la membrana cricotiroidea tiene un borde superior, que se engruesa y forma los ligamentos vocales. El espacio entre ligamentos vestibulares y ligamentos vocales, es decir, todo este espacio se conoce como los ventrículos laringeos. Tienen epónimo los ventrículos laringeos de Morgagni. Es muy importante ya que Morgagni es con doble G ahí está. Es muy importante ya que estos ventrículos tienen unas extensiones de su propia mucosa. Esas extensiones las podemos ver ahí un poquito transparentes porque están del otro lado, pero esto predispone, o más bien indica la posición de estas estructuras. Estas estructuras se llaman los sáculos laringeos. Los sáculos laringeos, entonces, son unas extensiones de la cavidad del ventrículo, de los ventrículos laringeos. Esas extensiones, muy sencillo, son unas extensiones tapizadas por mucosa que también secretan la misma sustancia que produce la mucosa, y va a llegar a lubricar, se encarga de lubricar los pliegues vocales. Es la función de los sáculos laringeos, tiene unas extensiones. Esto es la función en nuestra especie, ¿verdad? Hay diferentes especies que tienen estas estructuras más desarrolladas y que sirven como unas cajas resonantes de voz, más que nada. Muy bien, ya después tenemos un espacio por debajo de los pliegues vocales que se llama espacio infraglótico. El espacio infraglótico sigue siendo laringe, acuérdense. La laringe no termina hasta los pliegues vocales, no, es una mentira. La laringe termina hasta la abertura inferior. La abertura inferior de la laringe corresponde al borde inferior del cartílago cricoides. Entonces, bueno, sería aquí de hecho. Vamos a borrar. Muy bien, entonces, todo este espacio lo vamos a denominar espacio infraglótico. El espacio infraglótico se extiende desde las cuerdas vocales verdaderas o ligamentos vocales o pliegues vocales hasta la abertura inferior de la laringe, en el borde inferior del cartílago cricoides. Todo eso se conoce como espacio infraglótico. Y en base a esto vamos a determinar lo que les dijimos: irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático e inervación. Pasamos ahora con las hendiduras. En la laringe, conforme vamos introduciéndonos a la laringe, vemos aberturas de forma triangular que están limitando cada uno de estos espacios. Vamos a hacerle un zoom a esta imagen para que vean cómo se llama la hendidura que separa. El vestíbulo del ventrículo. Es esta abertura que va del pliegue vestibular a pliegue vestibular. En la imagen siguiente sería esta. Esta es una vista superior de la laringe. Es como si introduciéramos un objeto a un paciente a través de la cavidad oral. Llegamos a la orofaringe y tenemos un pequeño espéculo que proyecta la imagen que está por debajo. Es una imagen que nos da esta visualización. Este estudio se llama laringoscopía. Puede ser de estas maniobras o puedes meter una cámara. Hay muchas formas de explorar la laringe. Entonces, esta imagen, esto es anterior y esto es posterior. Así se ve normalmente. Se invierte la imagen. Esto sería la lengua. Esto es la lengua. Recuerden que atrás de la lengua, hay una estructura llamada epiglotis. Esta es la epiglotis. El borde superior de la epiglotis que forma el límite anterior de la abertura laringea.
Entre la epiglotis y la lengua, ¿se acuerdan? Había unos espacios. ¿Cómo se llamaban? Estos espacios entre la lengua y la epiglotis se conocen como las bayéculas. Las bayéculas. Ahí están. Entonces, el borde superior de la epiglotis, atrás tenemos estos cartílagos. Ya no se ven, ya ahora entendemos para qué servían los cartílagos que estaban flotando en las imágenes de anatomía. Realmente no están flotando, están inmersos en el esqueleto de la laringe. Tenemos los cartílagos, son los cuneiformes y los cartílagos corniculados. Estos cartílagos ya no se dicen, cuando se ve una vista de la laringe en un paciente, ya no se dice cartílago, se dice las prominencias o los tubérculos. Tubérculos cuneiformes y tubérculos, aquí están, los tubérculos que están uniendo estas estructuras. Muy bien. Después tenemos los pliegues ariteno-epiglóticos, acuérdense, que forman el espacio lateral. Muy bien. Regresando al tema de hendiduras, recuerda que la hendidura vestibular es el espacio entre las cuerdas vocales falsas, es la cuerda vocal falsa, o pliegue vestibular. El pliegue vestibular, otra vez les repito, ¿cómo se forma? Por el borde inferior de ¿quién? Borde inferior de esta estructura que se llama membrana cuadrangular. Borde inferior de la membrana cuadrangular. ¿Y cómo se llama el borde superior de la membrana cuadrangular? Perdón por ser tan repetitivo, pero quiero que quede claro. El borde superior de la membrana cuadrangular se llama pliegue ariteno-epiglótico. Es todo esto, pliegue ariteno-epiglótico. Y ahí está, vemos claramente cómo se forman los pliegues vestibulares. Entonces, ahora sí, para definir el espacio que va de pliegue vestibular a pliegue vestibular, se conoce como la rima vestibuli. La rima vestibuli es el espacio que va de pliegue vestibular a pliegue vestibular. La rima vestibuli es la entrada, aquí la vemos claramente, del vestíbulo hacia el ventrículo. También se le conoce como la hendidura glótica. La hendidura vestibular, perdón. Hendidura vestibular. Ahora, tenemos otra hendidura que va de pliegue vocal a pliegue vocal. No se nos olvide. ¿Qué eran los pliegues vocales? Repito otra vez. Los pliegues vocales son esa estructura que va, aquí están, que forman el borde superior de la membrana cricotiroidea. Entonces, el espacio que va de pliegue vocal a pliegue vocal se conoce como la rima glotidis. La rima glotidis es el espacio que va de pliegue vocal a pliegue vocal. ¿Y qué es la rima glotidis? Sería ese espacio un poco más pequeño, observen, un poco más pequeño, que separa ventrículo arriba y abajo de espacio infraglótico. Entonces, para eso nos sirven esas hendiduras, para saber dónde estamos situados. Muy bien. Ya que tenemos claras las hendiduras, vamos a pasar ahora a los músculos de la laringe. Los músculos de la laringe, pongamos ahí, músculos de la laringe. Vamos a dividirlos en 3 grupos. Estos grupos son los siguientes. Tenemos un grupo superficial, tenemos un grupo, acá tenemos un grupo posterior y tenemos un grupo lateral. El grupo superficial se caracteriza porque solo hay un músculo que se llama músculo cricotiroideo. Los músculos de la laringe del grupo posterior son los que están en la región posterior de la laringe, sobre todo detrás del cartílago cricoides. Por eso, ahí se llaman unos músculo cricoaritenoideo posterior, es uno de los más importantes de este grupo. Noideo posterior. También tenemos los músculos aritenoideos. Hay un aritenoideo
oblicuo y hay un músculo aritenoideo transverso. El aritenoideo transverso es el único músculo impar de los músculos de la laringe. Aritenoideo transverso. Tenemos ahora el grupo lateral. Este grupo lateral se ubica no solamente lateral, sino también un poco anterior. Son los músculos que van desde la periferia hacia los cartílagos aritenoides. Entonces empezamos con el músculo cricoaritenoideo lateral. También tenemos un músculo que se llama músculo tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo. Y músculo también, el último se llama músculo vocal. Entonces, esos son los músculos que mueven el esqueleto de la laringe. Sobre todo, la estructura más móvil cuando hablamos de laringe son los cartílagos aritenoides. Son los que van a causar movimientos de las cuerdas vocales. ¿En qué situaciones de la vida diaria usamos estos movimientos? Cuando hablamos principalmente. La voz es producida por la vibración de las cuerdas vocales. Esa vibración tiene que estar por el paso de aire entre una hendidura estrecha entre las cuerdas vocales. También, por ejemplo, cuando respiramos, la laringe tiene que estar totalmente abierta. Cuando hablamos tiene que haber una hendidura que permita la vibración, pero cuando estamos respirando, tiene que estar abierta la laringe en su totalidad para que pase más aire. O cuando, por ejemplo, hacemos una maniobra de Valsalva, que significa pujar o hacer un aumento de la presión intraabdominal, estas hendiduras tienen que estar cerradas para mantener el aire dentro de la cavidad torácica. Entonces, a eso nos referimos con los movimientos que tienen que tener las cuerdas vocales. En general, para no hacer el cuento largo, podemos hacer unas reglas. Por ejemplo, tenemos una regla de la inervación. ¿Cuál es la regla de la inervación de los músculos de la laringe? Que todos los músculos de la laringe, todos, son inervados por el nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente, que es rama que se origina a partir del nervio vago. Ahorita vamos a hablar del recorrido, el recorrido que tiene el nervio laringio recurrente. Hay diferencias entre el laringio recurrente derecho y el laringio recurrente izquierdo. Todos, sin excepción. Solamente hay una excepción, claro. El músculo cricotiroideo es la única excepción. El músculo cricotiroideo tiene su propia inervación y es por el nervio laringio superior. Nervio laringio superior. Es un nervio diferente al laringio recurrente. Claro, los dos tendrán origen a partir del descenso del nervio vago, desde el cráneo, desde el orificio yugular, hay unos ganglios, va descendiendo el nervio vago y a partir de ese recorrido del nervio vago va a emitir estas ramas, tanto la laringe recurrente como la rama laringe superior. Todos son por el vago prácticamente, todos son por la rama laringe recurrente, excepto el cricotiroideo, que es por el nervio laringio superior. Muy bien, eso fue la regla de inervación. Ya no es necesaria recordar la inervación de cada músculo, ya te la sabes, todos son por el mismo excepto eso. La función dependerá también del origen y la inserción. Vamos a empezar en ese orden. Vamos a empezar con el músculo cricotiroideo. Como pueden ver en la imagen, vamos a pintarlo. Como pueden ver en la imagen, eso es todo el músculo cricotiroideo. Vean cómo tiene dos porciones. Hay una porción de forma vertical, que va de esta forma, y hay una porción de forma oblicua. La porción oblicua se dirige en sentido posterior, entonces nos dirigimos en este sentido. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el origen del músculo cricotiroideo? El origen del músculo cricotiroideo representa, observen, es la cara lateral. Esta estructura se llama arco del cricoides. Recuerden que el cartílago cricoides tiene un arco y una lámina que está posterior. El arco es todo lo que está por delante. Entonces prácticamente el músculo es en la superficie anterolateral del cartílago cricoides, del arco del cartílago cricoides. Después, la porción, depende de la porción de la que estemos hablando, es donde se va a insertar. Por ejemplo, cuando hablamos de la porción oblicua se está insertando, observen, en esta estructura. Esta estructura, recuerden que se llama el asta inferior del cartílago tiroides.
el asta inferior del cartílago tiroides. Ahí se va a insertar. En cambio, la porción vertical, aquí está la porción vertical. ¿Qué está haciendo la porción vertical? Se está insertando en el borde inferior. Esta estructura se llama lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera prácticamente corresponde a las caras externas del cartílago tiroides. Cuadrilátera. Ahí está su inserción. Entonces van de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, de tal manera que van a ocasionar un movimiento de este tipo. Observen. La porción vertical se va a encargar de hacer este movimiento hacia abajo y la porción oblicua se va a encargar de hacer un movimiento hacia adelante. Este músculo, recuerda, va a mover la articulación cricotiroidea. La articulación cricotiroidea la vemos en este sitio, entre el asta inferior, aquí está el asta inferior, con la unión del arco con la lámina. Todo esto es la articulación. Entonces, esta articulación, recuerden que funcionaba como una bisagra parecida. Las superficies son planas, pero funcionaba como una bisagra, de tal manera que causa un movimiento descendente y hacia adelante, de esta forma. Vamos a ver la imagen, observen. ¿Qué va a hacer entonces el músculo? Cricotiroideo va a causar una rotación, o un descenso más bien, del cartílago tiroides. Aquí se ve claramente cómo el cartílago tiroides va a descender. Este movimiento es lo que menos te preocupa. Lo que te preocupa realmente es que las cuerdas vocales, como se ve aquí, observa cómo las cuerdas vocales aumentan de tamaño, se elongan, se hacen más rígidas. Normalmente las cuerdas vocales estaban aquí. Recuerda que cuando digo cuerdas vocales me refiero al ligamento vocal. El ligamento vocal era el borde libre superior de la membrana cricotiroidea, que iba, chéquense, de la apófisis bucal, del cartílago aritenoides. Esta es la muscular, esta es la bucal. Aquí tenemos la otra carilla. Iba a la parte posterior del ángulo tiroideo. Pero cuando este músculo se contrae, esta cuerda vocal verdadera se tensa. Entonces esa va a ser la función. La función del músculo cricotiroideo va a ser tensar los ligamentos vocales. ¿Para qué ocupo tensar los ligamentos vocales? Esta función aplica cuando yo quiero elevar el tono de mi voz. Elevar el tono de la voz, por ejemplo, cuando quiero hacer un sonido agudo, cuando estoy cantando y quiero hacer un sonido agudo, etc. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este músculo no funcione? Por ejemplo, aquí teníamos, este es el nervio vago, y aquí sería el nervio que inervaba este músculo. ¿Cómo se llama el nervio que inerva este músculo? ¿Se acuerdan la excepción? Era el nervio laringio superior. Entonces, ¿qué pasaría cuando tuviéramos una lesión del nervio laringio superior nada más? Que se lesione el puro nervio laringio superior. Si se lesiona el puro nervio laringio superior, va a haber una parálisis del músculo cricotiroideo y esto va a evitar que haya un aumento en la tensión de los ligamentos vocales. No quiere decir que no puedas hablar. Sí vas a poder hablar porque el resto de los músculos sigue funcionando. Sin embargo, el único efecto que se va a ver cuando tienes una lesión de este músculo, o bien del nervio que inerva el músculo, va a ser que vas a tener una voz monótona. ¿Qué significa voz monótona? Voz en un solo tono. Quizá si tú no te dedicas a cantar o a hablar durante un público durante mucho tiempo, no lo vas a notar. Pero en personas que se dedican a usar mucho su voz, por ejemplo los cantantes, y tienen una lesión de este nervio, por supuesto que van a notar cambios en la voz. Por supuesto. Quizá no dificultad para hablar, lo que se conoce como disfonía, quizá no una voz ronca, pero sí una voz monótona, que son incapaces de elevar el tono de la voz. Muy bien, esto fue el músculo cricotiroideo. Pasemos ahora a los otros músculos. Tenemos otro músculo muy importante que se conoce como el músculo cricoaritenoideo posterior,
Como su nombre lo dice, cricoaritenoideo. El músculo se origina del cartílago cricoides y se inserta en el aritenoides. Sin embargo, mucho cuidado, porque hay dos cricoaritenoideos. Hay un cricoaritenoideo posterior y hay un cricoaritenoideo lateral. Entonces, hay que ver las diferencias. De hecho, aquí están los dos músculos. Vamos a empezar a hablar del músculo cricoaritenoideo posterior. El cricoaritenoideo posterior, este es el origen. Se origina en una depresión que está situada detrás del cartílago cricoides, en la lámina del cricoides, lateral a esta depresión para el esófago. Entonces, aquí se origina. Sus fibras se dirigen de forma lateral superior, de forma oblicua, observen, así de esta forma. ¿Y dónde se van a insertar las fibras del músculo cricoaritenoideo posterior? Acuérdate, esta estructura que estás viendo aquí, vamos a dibujarla. Esta estructura que estás viendo aquí se llama apófisis muscular. Apófisis muscular del cartílago aritenoides. Acuérdate que el cartílago aritenoides tiene dos apófisis, la muscular y la bucal. Dependiendo qué músculo se esté contrayendo va a ser la posición de estas apófisis, pero así en general la muscular está atrás y la bucal está adelante. Entonces fíjate cómo solamente dos músculos se están insertando en la apófisis muscular. Son los cricoaritenoideos, ya dijimos el posterior y este es el lateral. Entonces uno va a jalar lo que es uno va a jalar la apófisis muscular hacia adentro y otro va a jalar la apófisis muscular hacia afuera. Mucho cuidado porque el cricoaritenoideo posterior, este músculo, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que las apófisis musculares hagan este movimiento. No hacia abajo, sino hacia adentro. Es decir, que esta apófisis ahora esté de este lado. Me voy explicando. También la de este lado. Es la apófisis muscular, sería este movimiento. Entonces, tú cuando haces ese movimiento en el cual las apófisis musculares se dirijan hacia el centro, estás causando lo opuesto con las apófisis vocales. Las apófisis vocales se dirigen hacia afuera. Eso se llama rotación externa de la apófisis vocal. Y eso se va a traducir con una apertura, con una abducción de las cuerdas vocales. Entonces, repito todo otra vez, el origen va a ser la cresta o la depresión lateral en la superficie posterior del cartílago cricoides, la inserción va a ser en la cara posterior, superficie posterior de la apófisis muscular y no vocal, y superficie posterior. ¿Qué va a ser la acción? Observa cómo cuando se contrae el músculo, vamos a causar prácticamente estos movimientos hacia adentro, de tal manera que esta apófisis muscular se va a acercar un poquito más, estaría aquí, de tal manera que causa una separación de las vocales. Las vocales son las que sufren una rotación externa. Sufren una rotación externa y las musculares sufren una rotación interna. Entonces va a causar dos movimientos. Una abducción de las cuerdas vocales, como lo vemos aquí, y una aducción de las apófisis musculares hacia adentro. En pocas palabras, pongamos ahí, es el único músculo que causa una abducción de las cuerdas vocales. Es el único músculo que abduce cuerdas vocales. La mayor parte el resto de los músculos se encargan en cerrar las cuerdas vocales. Porque cuando hablamos, ¿qué dijimos que pasa cuando hablamos? Se cierra las cuerdas vocales, se aducen, se acercan para que solamente haya una hendidura por el cual va a pasar aire. Pero si yo decido respirar, si yo decido introducir aire a mi vía aérea, necesito que se separen esas cuerdas vocales. Una forma de hacerlo es por la contracción del músculo cricoaritenoideo posterior.
Eso es muy importante, ya que una lesión de este músculo, cuando se lesiona el músculo cricoaritenoideo posterior, lo que va a pasar va a ser una parálisis de la cuerda vocal. Son músculos muy fuertes, por lo tanto, la parálisis de este músculo va a causar que esta cuerda esté inmóvil, que esté en este sitio. Se mueve la de un lado, pero la del otro no se mueve. Entonces, cuando tenemos este problema, puede haber ronquera, voz ronca, ya que no puede haber una voz correcta. Para que haya una voz correcta, recuerden, tiene que haber una hendidura estrecha, pero si hay una hendidura más grande, no va a ser resonancia, no va a ser ese efecto de vibración en las cuerdas vocales. Y va a haber una voz ronca. Ahora, un problema más serio. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión bilateral del músculo? Si tenemos una lesión bilateral del músculo, vamos a tener una parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Entonces estaría así. Estarían juntas. Entonces, lo que te asusta más que problemas en la voz sería la respiración, ya que como el músculo que abduce está paralizado de ambos lados, prácticamente las cuerdas vocales están aducidas y ya no podría pasar aire. Entonces, te preocupa más una asfixia que el problema de la voz cuando es bilateral. Entonces, ya para irnos de este músculo, recuerden, es el único músculo que abduce cuerdas vocales. ¿Cómo lo hace? Acercando las apófisis musculares. Las acerca, las musculares, pero aleja entre sí las vocales para alejar las cuerdas vocales. Muy bien, esa es la acción. Misma inervación que todos, el nervio laringio recurrente. Vamos a pasar a otro músculo llamado, también muy interesante, el aritenoideo oblicuo. Fíjense algo muy importante. Es muy fácil identificar el oblicuo. ¿Por qué? Porque es el único que tiene esa disposición. Bueno, no es el único, pero es el que se ve prácticamente en la región posterior de forma oblicua. El músculo aritenoideo oblicuo, vamos a explicar, esto se llama apófisis. Vamos a dibujar las aritenoides. Es la apófisis muscular. Más o menos así. Aquí estaría la bucal. Más o menos así. Entonces, recuerden que el aritenoideo va de la apófisis muscular. Ahí se origina el aritenoideo oblicuo, el oblicuo. De la apófisis muscular de un cartílago aritenoides. Y se dirige de forma oblicua al vértice del otro lado. Aquí está el vértice. Entonces esto es muy importante. Va de un cartílago aritenoides al otro. Y no solo de forma transversa, sino de forma oblicua. Desde abajo, en la apófisis muscular, hasta arriba. También va de la cara posterior de la apófisis muscular. También es de la cara posterior. El otro sería de esta forma, observen. Otra vez, apófisis muscular. De forma oblicua se dirige hacia el otro lado, hacia el vértice del cartílago aritenoides. Acuérdate que el cartílago aritenoides tiene forma triangular, por lo tanto tiene un vértice. Ese va a ser el origen de la inserción. Después, una vez que se inserta, observa cómo hay unas fibras que siguen el trayecto por los bordes de los pliegues aritenoepiglóticos. Esta porción del músculo le llamaremos la porción aritenoepiglótica o ariepiglótica. En inglés lo encuentras como ariepiglótica. Bueno, esta porción aritenoepiglótica, como su nombre lo dice, va del aritenoides ¿a dónde? A la epiglotis. Aquí está la epiglotis, arriba. Y pues está dentro de los pliegues aritenoepiglóticos. ¿Qué va a hacer esta porción? Por sí sola nada, pero cuando actúa de forma bilateral, observa, es como si hiciéramos una corbata, un nudo. Es como si pasáramos un nudo alrededor de la abertura de la laringe, de esta forma. Entonces, es como si pasáramos un hilo por la abertura superior de la laringe y cuando se contrae, causamos ¿qué cosa? Causamos el cierre de la abertura superior de la laringe. Entonces, este músculo va a funcionar como un esfínter de la abertura superior. Esa va a ser la función.
Dijimos que la abertura inferior de la laringe nunca se cierra, ¿verdad? Esta se mantiene abierta por la presencia del cartílago cricoides. Acuérdense, como está en su totalidad cubierta por cartílago, no se va a cerrar. Pero esta no. Esta sí se va a cerrar. Esta sí se va a cerrar por la acción del músculo, la porción aritenoepilótica del músculo aritenoideo oblicuo. Esta contracción ocurre sobre todo cuando quiero la deglución, cuando intento deglutir. ¿Por qué? Porque se ocupa cerrar la vía aérea cuando quieres deglutir. Obviamente, ocupas pasar la comida hacia el esófago y no hacia la laringe. Muy bien. Misma inervación que el resto de los músculos, el nervio laringio recurrente. Ya hablamos de todo. Pasemos ahora a otro músculo, también importante. Es el músculo aritenoideo transverso. Este es impar, es el único impar, acuérdense. Está muy sencillo aprenderse el origen y la inserción, porque es la misma nada más que el del otro lado. El músculo aritenoideo transverso va de la cara posterior del cartílago aritenoides a la otra cara posterior del cartílago aritenoides, de esta forma. Mucho cuidado porque es profundo a los oblicuos, es profundo a los aritenoideos oblicuos. Los oblicuos están por fuera del aritenoideo transverso, como pueden ver en la imagen. Entonces, el hecho que tengas un músculo de forma transversa en la profundidad de los oblicuos hace que se acerquen los dos cartílagos aritenoides. Va a ser este movimiento, observen. Estamos causando un acercamiento de los cartílagos aritenoides entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este acercamiento va a reducir el diámetro de la hendidura glótica, de la hendidura entre las cuerdas vocales verdaderas o ligamentos vocales. Entonces, la función del músculo aritenoideo transverso es la aducción. Aducción de las cuerdas vocales. Prácticamente todos los que vamos a ver causan aducción de las cuerdas vocales. Mucho cuidado, ya que este músculo solamente tiene un movimiento en este eje de aducción. No son como los cricoaritenoideos. Los cricoaritenoideos, además de aducir y abducir, tienen un componente de rotación, haciendo estos movimientos. Claro, a final de cuentas, el resultado va a ser el mismo, el cierre o la apertura, dependiendo del músculo, de la hendidura glótica. Pero el músculo cricoaritenoideo, por ejemplo, la diferencia es que, por ejemplo, aquí no solo aduce, sino hay un componente rotacional para abrir las cuerdas vocales. Este las abre y este las cierra. Y fíjense cómo es una aducción parecida, ¿no? Pasemos ahora al músculo cricoaritenoideo lateral. Este también es bilateral, cricoaritenoideo. ¿Qué quiere decir? Que va del cricoides igual al aritenoides. Otra vez ponemos una imagen del apófisis muscular, apófisis vocal y el vértice. Voy a dibujar otra vez porque más o menos así está. Esto que ven aquí se llama apófisis muscular. En la apófisis muscular dijimos quién se inserta, el músculo cricoaritenoideo posterior, pero el día de hoy ahorita vamos a hablar del lateral, ¿verdad? Este es el lateral, vean. El lateral se origina en el borde superior del cartílago cricoides. Este es el cartílago cricoides, todo esto es el cartílago cricoides, observen. Se origina a nivel del arco, no de la lámina. El posterior sí se origina a nivel, esto es la lámina, lo atrás es la lámina y lo adelante es el arco. El posterior se origina en la lámina, el lateral se origina en el arco. Entonces, las fibras se dirigen del borde superior de la lámina del cricoides y se insertan en la apófisis muscular. ¿Qué van a causar? Van a traccionar hacia adelante y en sentido lateral las apófisis musculares, de esta forma, observen. Esto es una vista superior. Aquí está la apófisis muscular, la apófisis vocal, el vértice. Entonces, estamos ocasionando un desplazamiento lateral del cartílago, de la apófisis muscular. De tal manera que cuando causamos este desplazamiento, esta rotación lateral, las apófisis vocales se están acercando una con la otra.
Es decir, las apófisis vocales están sufriendo una rotación interna, lo que a su vez se traduce en una aducción de las cuerdas vocales. Entonces, aducción de las cuerdas vocales. Misma inervación, nervio laríngeo recurrente. ¿Ok? No está muy difícil ese músculo, ya nos faltan menos. Vamos ahora a hablar de los músculos tiroaritenoideos. Estos ya son los finales, el tiroaritenoideo y el vocal. Los músculos tiroaritenoideo y el vocal, muy sencillo. Se ven los dos en esta imagen. El tiroaritenoideo es el que se ubica en la superficie lateral y el vocal es en la profundidad. Vamos a de una vez ubicarlos. Es el tiroaritenoideo. ¿Por qué le dicen tiroaritenoideo? Porque va del ángulo entrante del cartílago tiroides en la cara posterior, se dirige en sentido posterior para llegar al aritenoides, al espacio localizado por encima de la cresta arcuata. ¿Se acuerdan? Ahí está. Es el tiroaritenoideo. Y medial al tiroaritenoideo tenemos a los músculos vocales. Músculos vocales. Estos músculos en general van a, conforme hay movimientos de los ligamentos vocales, tanto abducción como aducción, incluso el cricoaritenoideo que lo tensa, estos músculos van al revés, van a causar una relajación. Entonces van a estar controlando qué tan tensos se van a poner estos ligamentos con los movimientos de los otros músculos. Entonces estos causan una relajación de las cuerdas vocales para evitar ahí una sobretensión de las cuerdas. Igual el mismo músculo. Ya con esto acabamos los músculos de la laringe. Ya que acabamos con músculos, pasemos a otro tema también, no menos importante, pero muy controversial, que son la vascularización de la laringe. Tenemos tres arterias principalmente. ¿Cuáles son las arterias que irrigan la laringe? Tenemos tres. El número uno es la arteria laringea superior. Laringea superior. La número dos es la arteria laringea externa. Laringea externa. Y número tres tenemos a la arteria laringea inferior. Tres arterias son las que se encargan de proporcionar la principal irrigación de la laringe. Tenemos entonces la primera, vamos a hablar de la primera, es la arteria laringea superior. Primero vamos a ubicarnos, recuerden. Vamos a ubicarnos. La arteria, esta se llama carótida externa. Es la arteria carótida externa. Ustedes pueden decir, oye, pero ahí parece medial a la otra, ¿no? ¿No sería la interna? No, recuerda que la externa o interna no se llaman en base a si una está lateral y la otra está medial. Carótida externa e interna se llaman en base a cuál entra al cráneo y cuál no entra al cráneo. La que entra al cráneo es la interna, se internaliza el cráneo, que es esta. La externa no entra al cráneo, al menos no directamente esa arteria. Sus ramas ya finales se van a unir con ramas que sí entran al cráneo. La primera rama de la arteria carótida externa, platicábamos en temas previos, es la arteria tiroidea superior. Es la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior tiene una rama que se llama laringea superior. Esta es la arteria laringea superior. No se les olvide, no confundan la arteria tiroidea superior. Todo esto es la arteria tiroidea superior. Pongámosla de otro color para no confundirnos. Todo esto es la arteria tiroidea superior. Es la que irriga la tiroides, la glándula tiroides. Por eso se dirige hacia abajo, la tiroidea superior. Pero una de sus ramas se conoce como arteria laringea superior. Aquí está. ¿Qué característica tiene este vaso? La arteria laringea superior. Que junto con el nervio laringeo superior, este es el nervio laringeo superior, van a atravesar este espacio. ¿Se acuerdan cómo se llama? Este espacio es una membrana que dijimos que se llama membrana tiroidea. La membrana tiroidea porque va del cartílago tiroides, borde superior del tiroides, al borde inferior del cuerpo y el asta mayor del yoides. Aquí está la famosa membrana. Tiene una abertura en la región posterior. Tiene una abertura. Esa abertura es para que pase
tanto el nervio laríngeo superior como la arteria laríngea superior. Es una rama del nervio, la rama interna del nervio. Entonces, ¿qué sigue después de aquí? Ya cuando entramos al espacio localizado en esa abertura, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A qué espacio vamos a llegar cuando cruzamos esa abertura? Es la pregunta. Cuando cruzamos esa abertura de la membrana tiroidea, llegamos a un espacio conocido de la laringofaringe, de la hipofaringe, llamado seno piriforme. Vamos a hacerle un zoom aquí. Recuerda, estamos viendo la laringofaringe. Acuérdate los límites de la laringofaringe. Si no te acuerdas, arriba está el video. Tenemos el borde superior del cartílago, la epiglotis. Tenemos los pliegues aritenoepiglóticos. Tenemos la escotadura interaritenoidea. Y tenemos el cartílago cricoides, ¿verdad? Entonces, todo esto estamos viendo. Nosotros estamos en este momento en la hipofaringe, en la laringofaringe. Este espacio de esta zona se conoce como el seno piriforme, recuerda. El seno piriforme era un espacio donde se podían atorar algunas estructuras que llegaban a la laringe, que deglutíamos, por ejemplo. Bueno, ¿cómo llegamos al seno piriforme? Atravesando, aquí está la abertura que les decía, la abertura de la membrana tiroidea. Entonces, ahí están las ramas, aquí entra la arteria y las ramas hacia arriba y ramas hacia abajo. Las ramas ascendentes de la arteria laringea superior, las ramas ascendentes llegan a irrigar la epiglotis y pues estructuras que están circundantes. La rama descendente o rama inferior se encarga de irrigar estructuras como los cartílagos que están abajo y la mucosa que está por encima de los pliegues vocales. Entonces, a eso refiere la irrigación de la arteria laringea superior. Recuerda, la abertura, lo que quiero que te lleves de esta clase es que la abertura de la membrana tiroidea comunica la parte externa de la laringe, el cuello, la región del cuello, con el seno piriforme, Ahí van a llegar en el seno piriforme. Entonces, una lesión del seno piriforme puede causar lesión tanto de los nervios como de las arterias que atraviesan la membrana tiroidea. Ahora hablemos de la laringe externa. La arteria laringe externa, como pudiste ver ahorita, pongamos otra vez, esta es la arteria, esta es la arteria tiroidea superior, todo esto es la arteria tiroidea superior. Vean cómo la arteria tiroidea superior tiene sus ramas glandular anterior y glandular posterior, ¿se acuerdan? Las ramas glandulares. Bueno, dentro de las ramas que da la arteria tiroidea superior tenemos una arteria que se llama, pongámosle nombre y apellido, ahí está, arteria laringe externa. Esta es la arteria laringe externa. La arteria laringe externa, muy importante, es la que va a atravesar la membrana cricotiroidea. Arteria que atraviesa la membrana cricotiroidea, la arteria laringe externa. Es por eso que a esta arteria también se le conoce como la arteria cricotiroidea. Cuando nos pregunten qué es la arteria cricotiroidea o la rama cricotiroidea de la arteria laringea, de la arteria tiroidea superior, es esta, la laringe externa. ¿En qué situaciones se pudiera lesionar? Acuérdate que había una estructura que se llamaba, aquí está, por ejemplo, aquí está la glándula tiroides. ¿Qué pasa cuando la glándula tiroides tiene un lóbulo piramidal? Bueno, está tapando este espacio, este pequeño espacio que está aquí, que se llama membrana cricotiroidea. Entonces, si yo quiero hacer una cricotiroidotomía, puedo lesionar las estructuras que pasan por este espacio. Una de ellas es el lóbulo piramidal de la glándula, lo puede lesionar. No pasa, pero nada más lo cruza por delante. Y la arteria la que atraviesa, la arteria laringe externa o cricotiroidea la puede lesionar. Entonces, durante una cricotiroidotomía, si sangra, el procedimiento es por la arteria laringe externa. Esta arteria, se me olvidó decir, irriga la mucosa laringea por debajo, los pliegues vocales e incluso puede irrigar los mismos pliegues vocales. La arteria laringe inferior. Laringe inferior, no se les olvide, esta arteria. Recuerden que esta es la arteria, una de las ramas de la subclavia de la que habíamos platicado. Esta arteria se llama tronco tirocervical.
la arteria supraescapular, acuérdense, la arteria cervical transversa, la arteria tiroidea. Entonces, si ven aquí, hay una rama, esta pequeñita, que se llama arteria laringe inferior. La laringe inferior va a tener exactamente el mismo recorrido que el nervio laringio recurrente. Es por eso que a veces le dicen a esta arteria la arteria laringea recurrente. O bien al nervio laringio recurrente le dicen el nervio laringio inferior, porque tiene exactamente el mismo recorrido, son homólogos. ¿Cuál es el recorrido? Van a estar en el surco tráqueo-esofágico y van a llegar a la laringe por debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Las venas drenan de forma inversa, es decir, la superior llega a la vena yugular interna por medio de la arteria tiroidea superior, y en el caso del inferior, como llega por medio de la vía subclavia, pues va a llegar al tronco venoso brachiocefálico. Drenaje linfático también es muy importante. Aquí vamos a dividir el drenaje linfático de la laringe por encima y por debajo de los pliegues vocales. Muy sencillo. La mucosa laringea, que está por encima de los pliegues vocales, va a drenar en estos nódulos que están aquí, que son los nódulos, bueno, no los externos, pero los nódulos de la cadena yugular interna. Van a recoger la linfa de la laringe por encima de las cuerdas vocales, es decir, del vestíbulo, de la entrada a la laringe, de la hipofaringe y pues de la entrada prácticamente, la epiglotis, por ejemplo. Un cáncer de laringe por encima de las cuerdas vocales va a terminar en los nódulos cervicales profundos. En cambio, si tenemos un cáncer de laringe o una tumoración o lo que sea, por debajo de las cuerdas vocales, por debajo, tenemos entonces que el drenaje será diferente, no será la cadena cervical profunda, será en sentido inferior, hacia el mediastino, hacia los nódulos paratraqueales, porque acuérdate que ya abajo está la tráquea, pretraqueales, prelaringios, el nódulo délfico, que es un nódulo prelaringio, los que están abajo. Esa va a ser la diferencia. Muy bien. La inervación, tenemos dos nervios prácticamente. Tenemos el nervio, vamos a ir, nervios. Tenemos un nervio laringio superior y un nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente te dije que le podemos decir inferior. Algunos autores le dicen inferior, pero hay quien prefiere decirle recurrente, recordando el recorrido. Recuerden, recordando que se regresan en cierto punto, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. El superior, asimismo, tiene dos ramas. Una rama externa, que le llamaremos nervio laringio externo. Cuando digo rama externa del laringio superior, también puedo decir nervio laringio externo. Y la rama interna, que también le pueden llamar nervio laringio interno. Así que cuando digan externo e interno, son sinónimos o más bien son ramas del laringio superior. No se quiebren la cabeza con esto. Muy bien. Entonces, ¿a partir de dónde se originan estos nervios? Prácticamente la mayoría son del nervio vago, pero se originan en diferentes puntos del nervio vago. Por ejemplo, el nervio laringio superior, esta imagen está genial, porque aquí vemos un ganglio, esta que está aquí. Este ganglio que ven aquí se llama ganglio nodoso. El ganglio nodoso del nervio vago. En el ganglio nodoso tenemos neuronas, aquí están las neuronas, que transportan unas fibras, que este nervio se llama nervio laringio superior. Nervio laringio superior. Entonces, si nos preguntan dónde se origina el nervio laringio superior, no es directamente del nervio vago, más bien es directamente del ganglio nodoso. Este ganglio está prácticamente en la base del cráneo. Se origina en un nivel que está por encima de las astas mayores del Joyce. Aquí están las astas mayores, entonces se originan por encima del nivel de la asta mayor. Conforme el nervio laringio superior va descendiendo, ya cuando llega al yoides, observen, se divide en sus dos ramas, que ya platicamos, la rama laringea externa y la rama laringea interna. La laringe interna es la que se internaliza la laringe, la que atraviesa la membrana tiroidea y llega al seno piriforme. La externa no se mete a la laringe en primer lugar, antes va a inervar los músculos. ¿Qué músculos inerva la rama laringe externa? Como vemos aquí en la imagen. Inerva dos músculos. El primero es este que está aquí,
¿Cómo se llama este músculo? Que se inserta en la línea oblicua. Se llama constrictor superior, constrictor inferior, discúlpenme. Constrictor inferior de la faringe. Y después de que inerva el constrictor inferior, chéquense, da ramos para el nervio, para el músculo cricotiroideo. Los dos músculos inervados por la rama laringe externa del nervio laringio superior son el constrictor inferior de la faringe y el músculo cricotiroideo. ¿Sale? Ahora hablemos de su rama interna. Aquí está nuevamente el nervio laringio externo. Observen, dando ramas, repetimos, dando ramas para el músculo constrictor inferior y para el músculo cricotiroideo. Muy bien, ahora vamos a hablar de la rama interna. La rama interna, observen, se mete, claramente se ve ahí cómo se mete a la membrana tiroidea por la abertura, que va a llegar después ¿a dónde? Llegamos ahí, al seno piriforme. Hay ramas ascendentes que inervan epiglotis, lengua también, y ramas descendentes. Las ramas descendentes van a inervar, mucho cuidado, mucosa. Ya estas ramas internas son sensitivas, no inervan músculos. Quiero aclarar eso. Los músculos de la laringe, todos son por la rama laringe recurrente, de la cual no hemos hablado todavía. Pero las sensaciones, el dolor o los reflejos de la mucosa laringea son por estos nervios, el nervio laringio interno. El nervio laringio interno, la inervación se limita hasta los pliegues vocales, es decir, la mucosa laringea que está por encima de los pliegues vocales es por el nervio laringio interno, esta rama descendente. La mucosa laringea que está por debajo de los pliegues vocales es por el nervio laringio recurrente, las ramas sensitivas del laringio recurrente. Para que no te quedes con que es solamente sensitivo o solamente motor, no. Tanto laringio superior como laringio recurrente tienen dos ramas sensitivas y motoras. Muy bien, es muy importante también recordar que, miren, aquí vemos bien padre el nervio laringio superior dando su rama laringea interna, dando sus ramas descendentes y ascendentes para inervar la epiglotis, la lengua hacia arriba y abajo la mucosa de la laringe. Pero vean también cómo tenemos al nervio laringio recurrente ascendiendo detrás de la tráquea y adelante del esófago en el surco traqueoesofágico, dando ramas motoras para todos los músculos de la laringe. Acuérdate que el laringio recurrente inerva todos los músculos, con la excepción del cricotiroideo. Y también da esta rama sensitiva, muy importante. Esta rama sensitiva se une, se anastomosa con la rama descendente del nervio laringio interno y forman lo que se conoce como el asa de Galeno. El asa de Galeno es toda esa unión nerviosa que se encarga de inervar pues, prácticamente toda la mucosa de la laringe. Muy bien. Laringio recurrente, ya vimos cómo entra la laringe. Para entrar a la laringe, recuerden, tiene que pasar por debajo de este músculo que se llama constrictor inferior. Es la parte cricofaringea del constrictor inferior. Muy bien. Esto es una imagen de la exploración de la laringe. Vean cómo se introduce este aparato, este sistema. Vean cómo va a causar un reflejo de las estructuras que están detrás, abajito de la faringe. Y se observa la imagen que veíamos hace unos momentos. Ahí está, claramente. Recuerden, para explorar le pedimos al paciente que haga diferentes sonidos. Cuando queremos que hable, debe estar así, cerrada, para que pase el aire por esa hendidura, la hendidura glótica. Y las cuerdas vocales tienen que vibrar. Cuando queremos que respire, deben estar abiertas en su totalidad. Muy bien. Con esto acabamos el tema de laringe.